En los confines del espacio existe un mundo que no pertenece al silencio, un mundo que respira. Pandora no es solo un planeta, es una memoria viva, una red infinita de raíces, viento y conciencia. Cada hoja recuerda, cada montaña observa, y cada criatura, desde la más pequeña hasta la más imponente, forma parte de un equilibrio antiguo que no necesita palabras para sostenerse. Mucho tiempo después de los primeros encuentros entre humanos y Na'vi, Pandora entra en una nueva etapa. No de paz completa, ni de guerra abierta, sino de tensión latente, como una brasa que aún no se apaga. El cielo sigue siendo azul profundo, las selvas continúan cantando por la noche, pero algo distinto se siente en el aire. Algo arde bajo la superficie. Lejos de los océanos y de los bosques flotantes, existen regiones donde el suelo es oscuro y caliente, donde la tierra se abre en grietas incandescentes y el aire vibra con energía primitiva. Son territorios moldeados por el fuego, por ceniza ancestral y volcanes que nunca duermen del todo. Lugares que incluso muchos Na'vi prefieren evitar. Allí, el vínculo con Eywa se manifiesta de otra manera. No como susurro suave, sino como rugido. En estas tierras vive un clan distinto, forjado por la resistencia. Su cultura no gira en torno a la ligereza del cielo ni a la fluidez del agua, sino a la fuerza, la permanencia y la transformación. Para ellos, el fuego no es destrucción, es prueba, es cambio, es renacimiento. Su piel refleja tonos más oscuros, marcados por el sol y la ceniza. Sus rituales son intensos, profundamente físicos. Y su relación con Pandora es directa, casi desafiante, como si cada día negociaran con la tierra misma para existir. No son enemigos del equilibrio, pero lo entienden de otra forma. Mientras tanto, en otros rincones del planeta, generaciones que aprendieron a convivir entre dos mundos, el humano y el Na'vi, enfrentan una pregunta que nunca ha sido sencilla. ¿A qué lugar pertenecemos realmente? La identidad en Pandora no es solo una cuestión de sangre o de cuerpo, es una elección constante, una promesa renovada cada día. Los protagonistas de esta historia no son nuevos a la pérdida ni al sacrificio. Han amado este mundo, lo han defendido y han pagado un precio por ello. Pero ahora descubren que proteger Pandora no siempre significa luchar contra un enemigo externo. A veces, el mayor desafío nace desde dentro. Cuando antiguas fuerzas despiertan, no por malicia sino por necesidad, las alianzas comienzan a tensarse, viejas heridas resurgen. Diferentes visiones sobre el futuro chocan como placas tectónicas, sacudiendo la estabilidad que tanto costó construir. El fuego no pregunta si estás listo, solo avanza. En Avatar, Fire and Ash, la historia no gira únicamente en torno a batallas o conquistas, sino a algo más profundo, el costo del cambio. ¿Qué debe arder para que algo nuevo nazca? ¿Qué tradiciones deben transformarse para que la vida continúe? Pandora enseña que nada permanece inmóvil, ni siquiera lo sagrado. A lo largo del relato somos testigos de paisajes jamás vistos, desiertos de obsidiana iluminados por ríos de lava, cielos teñidos de rojo al atardecer, criaturas adaptadas al calor extremo, majestuosas y temibles a la vez. Todo respira una belleza peligrosa, hipnótica. Pero el verdadero conflicto no vive en el entorno, vive en las decisiones. Cada personaje se enfrenta a elecciones que no tienen respuestas simples. Elegir entre la protección y la libertad, entre la memoria del pasado y la promesa del futuro, entre la furia y la compasión. La ceniza en Pandora no simboliza el final, simboliza lo que queda después de la verdad.
A medida que la tensión aumenta, queda claro que esta no es una historia de buenos contra malos. Es una historia de perspectivas enfrentadas, de valores que chocan, de amor por el mismo mundo expresado de maneras opuestas. Y en medio de todo, Eywa observa, no interviene, no castiga, solo recuerda. Recuerda que toda vida está conectada, incluso cuando parece dividirse, que el fuego que destruye también ilumina, y que a veces, para salvar un mundo, primero hay que permitir que cambie. Avatar. Fire and Ash no busca responder todas las preguntas, busca hacerlas arder en quien escucha. Nos invita a contemplar qué estamos dispuestos a soltar para seguir adelante y qué parte de nosotros debe convertirse en ceniza para que algo más fuerte pueda surgir. Porque incluso en el corazón del fuego, Pandora sigue viva y su historia aún no ha terminado. En los confines del espacio existe un mundo que no pertenece al silencio, un mundo que respira. Pandora no es solo un planeta, es una memoria viva, una red infinita de raíces, viento y conciencia. Cada hoja recuerda, cada montaña observa, y cada criatura, desde la más pequeña hasta la más imponente, forma parte de un equilibrio antiguo que no necesita palabras para sostenerse. Mucho tiempo después de los primeros encuentros entre humanos y Na'vi, Pandora entra en una nueva etapa. No de paz completa, ni de guerra abierta, sino de tensión latente, como una brasa que aún no se apaga. El cielo sigue siendo azul profundo, las selvas continúan cantando por la noche, pero algo distinto se siente en el aire. Algo arde bajo la superficie. Lejos de los océanos y de los bosques flotantes, existen regiones donde el suelo es oscuro y caliente, donde la tierra se abre en grietas incandescentes y el aire vibra con energía primitiva. Son territorios moldeados por el fuego, por ceniza ancestral y volcanes que nunca duermen del todo. Lugares que incluso muchos Na'vi prefieren evitar. Allí, el vínculo con Eywa se manifiesta de otra manera. No como susurro suave, sino como rugido. En estas tierras vive un clan distinto, forjado por la resistencia. Su cultura no gira en torno a la ligereza del cielo ni a la fluidez del agua, sino a la fuerza, la permanencia y la transformación. Para ellos, el fuego no es destrucción, es prueba, es cambio, es renacimiento. Su piel refleja tonos más oscuros, marcados por el sol y la ceniza. Sus rituales son intensos, profundamente físicos. Y su relación con Pandora es directa, casi desafiante, como si cada día negociaran con la tierra misma para existir. No son enemigos del equilibrio, pero lo entienden de otra forma. Mientras tanto, en otros rincones del planeta, generaciones que aprendieron a convivir entre dos mundos, el humano y el Na'vi, enfrentan una pregunta que nunca ha sido sencilla. ¿A qué lugar pertenecemos realmente? La identidad en Pandora no es solo una cuestión de sangre o de cuerpo, es una elección constante, una promesa renovada cada día. Los protagonistas de esta historia no son nuevos a la pérdida ni al sacrificio. Han amado este mundo, lo han defendido y han pagado un precio por ello. Pero ahora descubren que proteger Pandora no siempre significa luchar contra un enemigo externo. A veces, el mayor desafío nace desde dentro. Cuando antiguas fuerzas despiertan, no por malicia sino por necesidad, las alianzas comienzan a tensarse, viejas heridas resurgen. Diferentes visiones sobre el futuro chocan como placas tectónicas, sacudiendo la estabilidad que tanto costó construir. El fuego no pregunta si estás listo, solo avanza. En Avatar, Fire and Ash, la historia no gira únicamente en torno a batallas o conquistas, sino a algo más profundo, el costo del cambio.
¿Qué debe arder para que algo nuevo nazca? ¿Qué tradiciones deben transformarse para que la vida continúe? Pandora enseña que nada permanece inmóvil, ni siquiera lo sagrado. A lo largo del relato somos testigos de paisajes jamás vistos, desiertos de obsidiana iluminados por ríos de lava, cielos teñidos de rojo al atardecer, criaturas adaptadas al calor extremo, majestuosas y temibles a la vez. Todo respira una belleza peligrosa, hipnótica. Pero el verdadero conflicto no vive en el entorno, vive en las decisiones. Cada personaje se enfrenta a elecciones que no tienen respuestas simples. Elegir entre la protección y la libertad, entre la memoria del pasado y la promesa del futuro, entre la furia y la compasión. La ceniza en Pandora no simboliza el final, simboliza lo que queda después de la verdad. A medida que la tensión aumenta, queda claro que esta no es una historia de buenos contra malos. Es una historia de perspectivas enfrentadas, de valores que chocan, de amor por el mismo mundo expresado de maneras opuestas. Y en medio de todo, Eywa observa, no interviene, no castiga, solo recuerda. Recuerda que toda vida está conectada, incluso cuando parece dividirse, que el fuego que destruye también ilumina, y que a veces, para salvar un mundo, primero hay que permitir que cambie. Avatar. Fire and Ash no busca responder todas las preguntas, busca hacerlas arder en quien escucha. Nos invita a contemplar qué estamos dispuestos a soltar para seguir adelante y qué parte de nosotros debe convertirse en ceniza para que algo más fuerte pueda surgir. Porque incluso en el corazón del fuego, Pandora sigue viva y su historia aún no ha terminado. En los confines del espacio existe un mundo que no pertenece al silencio, un mundo que respira. Pandora no es solo un planeta, es una memoria viva, una red infinita de raíces, viento y conciencia. Cada hoja recuerda, cada montaña observa, y cada criatura, desde la más pequeña hasta la más imponente, forma parte de un equilibrio antiguo que no necesita palabras para sostenerse. Mucho tiempo después de los primeros encuentros entre humanos y Na'vi, Pandora entra en una nueva etapa. No de paz completa, ni de guerra abierta, sino de tensión latente, como una brasa que aún no se apaga. El cielo sigue siendo azul profundo, las selvas continúan cantando por la noche, pero algo distinto se siente en el aire. Algo arde bajo la superficie. Lejos de los océanos y de los bosques flotantes, existen regiones donde el suelo es oscuro y caliente, donde la tierra se abre en grietas incandescentes y el aire vibra con energía primitiva. Son territorios moldeados por el fuego, por ceniza ancestral y volcanes que nunca duermen del todo. Lugares que incluso muchos Na'vi prefieren evitar. Allí, el vínculo con Eywa se manifiesta de otra manera, no como susurro suave, sino como rugido. En estas tierras vive un clan distinto, forjado por la resistencia. Su cultura no gira en torno a la ligereza del cielo ni a la fluidez del agua, sino a la fuerza, la permanencia y la transformación. Para ellos, el fuego no es destrucción, es prueba, es cambio, es renacimiento. Su piel refleja tonos más oscuros, marcados por el sol y la ceniza. Sus rituales son intensos, profundamente físicos, y su relación con Pandora es directa, casi desafiante, como si cada día negociaran con la tierra misma para existir. No son enemigos del equilibrio, pero lo entienden de otra forma. Mientras tanto, en otros rincones del planeta, generaciones que aprendieron a convivir entre dos mundos, el humano y el Na'vi, enfrentan una pregunta que nunca ha sido sencilla. ¿A qué lugar pertenecemos realmente? La identidad en Pandora no es solo una cuestión de sangre o de cuerpo, es una elección constante.
una promesa renovada cada día. Los protagonistas de esta historia no son nuevos a la pérdida ni al sacrificio. Han amado este mundo, lo han defendido y han pagado un precio por ello. Pero ahora descubren que proteger Pandora no siempre significa luchar contra un enemigo externo. A veces, el mayor desafío nace desde dentro. Cuando antiguas fuerzas despiertan, no por malicia sino por necesidad, las alianzas comienzan a tensarse, viejas heridas resurgen. Diferentes visiones sobre el futuro chocan como placas tectónicas, sacudiendo la estabilidad que tanto costó construir. El fuego no pregunta si estás listo, solo avanza. En Avatar, Fire and Ash, la historia no gira únicamente en torno a batallas o conquistas, sino a algo más profundo, el costo del cambio. ¿Qué debe arder para que algo nuevo nazca? ¿Qué tradiciones deben transformarse para que la vida continúe? Pandora enseña que nada permanece inmóvil, ni siquiera lo sagrado. A lo largo del relato somos testigos de paisajes jamás vistos, desiertos de obsidiana iluminados por ríos de lava, cielos teñidos de rojo al atardecer, criaturas adaptadas al calor extremo, majestuosas y temibles a la vez. Todo respira una belleza peligrosa, hipnótica. Pero el verdadero conflicto no vive en el entorno, vive en las decisiones. Cada personaje se enfrenta a elecciones que no tienen respuestas simples. Elegir entre la protección y la libertad, entre la memoria del pasado y la promesa del futuro, entre la furia y la compasión. La ceniza en Pandora no simboliza el final, simboliza lo que queda después de la verdad. A medida que la tensión aumenta, queda claro que esta no es una historia de buenos contra malos. Es una historia de perspectivas enfrentadas, de valores que chocan, de amor por el mismo mundo expresado de maneras opuestas. Y en medio de todo, Eywa observa, no interviene, no castiga, solo recuerda. Recuerda que toda vida está conectada, incluso cuando parece dividirse, que el fuego que destruye también ilumina, y que a veces, para salvar un mundo, primero hay que permitir que cambie. Avatar. Fire and Ash no busca responder todas las preguntas, busca hacerlas arder en quien escucha. Nos invita a contemplar qué estamos dispuestos a soltar para seguir adelante y qué parte de nosotros debe convertirse en ceniza para que algo más fuerte pueda surgir. Porque incluso en el corazón del fuego, Pandora sigue viva y su historia aún no ha terminado. En los confines del espacio existe un mundo que no pertenece al silencio, un mundo que respira. Pandora no es solo un planeta, es una memoria viva, una red infinita de raíces, viento y conciencia. Cada hoja recuerda, cada montaña observa, y cada criatura, desde la más pequeña hasta la más imponente, forma parte de un equilibrio antiguo que no necesita palabras para sostenerse. Mucho tiempo después de los primeros encuentros entre humanos y Na'vi, Pandora entra en una nueva etapa. No de paz completa, ni de guerra abierta, sino de tensión latente, como una brasa que aún no se apaga. El cielo sigue siendo azul profundo, las selvas continúan cantando por la noche, pero algo distinto se siente en el aire. Algo arde bajo la superficie. Lejos de los océanos y de los bosques flotantes, existen regiones donde el suelo es oscuro y caliente, donde la tierra se abre en grietas incandescentes y el aire vibra con energía primitiva. Son territorios moldeados por el fuego, por ceniza ancestral y volcanes que nunca duermen del todo. Lugares que incluso muchos Na'vi prefieren evitar. Allí, el vínculo con Eywa se manifiesta de otra manera. No como susurro suave, sino como rugido. En estas tierras vive un clan distinto, forjado por la resistencia.
Su cultura no gira en torno a la ligereza del cielo ni a la fluidez del agua, sino a la fuerza, la permanencia y la transformación. Para ellos, el fuego no es destrucción, es prueba, es cambio, es renacimiento. Su piel refleja tonos más oscuros, marcados por el sol y la ceniza. Sus rituales son intensos, profundamente físicos, y su relación con Pandora es directa, casi desafiante, como si cada día negociaran con la tierra misma para existir. No son enemigos del equilibrio, pero lo entienden de otra forma. Mientras tanto, en otros rincones del planeta, generaciones que aprendieron a convivir entre dos mundos, el humano y el Na'vi, enfrentan una pregunta que nunca ha sido sencilla. ¿A qué lugar pertenecemos realmente? La identidad en Pandora no es solo una cuestión de sangre o de cuerpo, es una elección constante, una promesa renovada cada día. Los protagonistas de esta historia no son nuevos a la pérdida ni al sacrificio. Han amado este mundo, lo han defendido y han pagado un precio por ello. Pero ahora descubren que proteger Pandora no siempre significa luchar contra un enemigo externo. A veces, el mayor desafío nace desde dentro. Cuando antiguas fuerzas despiertan, no por malicia sino por necesidad, las alianzas comienzan a tensarse, viejas heridas resurgen. Diferentes visiones sobre el futuro chocan como placas tectónicas, sacudiendo la estabilidad que tanto costó construir. El fuego no pregunta si estás listo, solo avanza. En Avatar, Fire and Ash, la historia no gira únicamente en torno a batallas o conquistas, sino a algo más profundo, el costo del cambio. ¿Qué debe arder para que algo nuevo nazca? ¿Qué tradiciones deben transformarse para que la vida continúe? Pandora enseña que nada permanece inmóvil, ni siquiera lo sagrado. A lo largo del relato somos testigos de paisajes jamás vistos, desiertos de obsidiana iluminados por ríos de lava, cielos teñidos de rojo al atardecer, criaturas adaptadas al calor extremo, majestuosas y temibles a la vez. Todo respira una belleza peligrosa, hipnótica. Pero el verdadero conflicto no vive en el entorno, vive en las decisiones. Cada personaje se enfrenta a elecciones que no tienen respuestas simples. Elegir entre la protección y la libertad, entre la memoria del pasado y la promesa del futuro, entre la furia y la compasión. La ceniza en Pandora no simboliza el final, simboliza lo que queda después de la verdad. A medida que la tensión aumenta, queda claro que esta no es una historia de buenos contra malos. Es una historia de perspectivas enfrentadas, de valores que chocan, de amor por el mismo mundo expresado de maneras opuestas. Y en medio de todo, Eywa observa, no interviene, no castiga, solo recuerda. Recuerda que toda vida está conectada, incluso cuando parece dividirse, que el fuego que destruye también ilumina, y que a veces, para salvar un mundo, primero hay que permitir que cambie. Avatar. Fire and Ash no busca responder todas las preguntas, busca hacerlas arder en quien escucha. Nos invita a contemplar qué estamos dispuestos a soltar para seguir adelante y qué parte de nosotros debe convertirse en ceniza para que algo más fuerte pueda surgir. Porque incluso en el corazón del fuego, Pandora sigue viva y su historia aún no ha terminado. En los confines del espacio existe un mundo que no pertenece al silencio, un mundo que respira. Pandora no es solo un planeta, es una memoria viva, una red infinita de raíces, viento y conciencia. Cada hoja recuerda, cada montaña observa, y cada criatura, desde la más pequeña hasta la más imponente, forma parte de un equilibrio antiguo que no necesita palabras para sostenerse.
Mucho tiempo después de los primeros encuentros entre humanos y Na'vi, Pandora entra en una nueva etapa. No de paz completa, ni de guerra abierta, sino de tensión latente, como una brasa que aún no se apaga. El cielo sigue siendo azul profundo, las selvas continúan cantando por la noche, pero algo distinto se siente en el aire. Algo arde bajo la superficie. Lejos de los océanos y de los bosques flotantes, existen regiones donde el suelo es oscuro y caliente, donde la tierra se abre en grietas incandescentes y el aire vibra con energía primitiva. Son territorios moldeados por el fuego, por ceniza ancestral y volcanes que nunca duermen del todo. Lugares que incluso muchos Na'vi prefieren evitar. Allí, el vínculo con Eywa se manifiesta de otra manera. No como susurro suave, sino como rugido. En estas tierras vive un clan distinto, forjado por la resistencia. Su cultura no gira en torno a la ligereza del cielo ni a la fluidez del agua, sino a la fuerza, la permanencia y la transformación. Para ellos, el fuego no es destrucción, es prueba, es cambio, es renacimiento. Su piel refleja tonos más oscuros, marcados por el sol y la ceniza. Sus rituales son intensos, profundamente físicos. Y su relación con Pandora es directa, casi desafiante, como si cada día negociaran con la tierra misma para existir. No son enemigos del equilibrio, pero lo entienden de otra forma. Mientras tanto, en otros rincones del planeta, generaciones que aprendieron a convivir entre dos mundos, el humano y el Na'vi, enfrentan una pregunta que nunca ha sido sencilla. ¿A qué lugar pertenecemos realmente? La identidad en Pandora no es solo una cuestión de sangre o de cuerpo, es una elección constante, una promesa renovada cada día. Los protagonistas de esta historia no son nuevos a la pérdida ni al sacrificio. Han amado este mundo, lo han defendido y han pagado un precio por ello. Pero ahora descubren que proteger Pandora no siempre significa luchar contra un enemigo externo. A veces, el mayor desafío nace desde dentro. Cuando antiguas fuerzas despiertan, no por malicia sino por necesidad, las alianzas comienzan a tensarse, viejas heridas resurgen. Diferentes visiones sobre el futuro chocan como placas tectónicas, sacudiendo la estabilidad que tanto costó construir. El fuego no pregunta si estás listo, solo avanza. En Avatar, Fire and Ash, la historia no gira únicamente en torno a batallas o conquistas, sino a algo más profundo, el costo del cambio. ¿Qué debe arder para que algo nuevo nazca? ¿Qué tradiciones deben transformarse para que la vida continúe? Pandora enseña que nada permanece inmóvil, ni siquiera lo sagrado. A lo largo del relato somos testigos de paisajes jamás vistos, desiertos de obsidiana iluminados por ríos de lava, cielos teñidos de rojo al atardecer, criaturas adaptadas al calor extremo, majestuosas y temibles a la vez. Todo respira una belleza peligrosa, hipnótica. Pero el verdadero conflicto no vive en el entorno, vive en las decisiones. Cada personaje se enfrenta a elecciones que no tienen respuestas simples. Elegir entre la protección y la libertad, entre la memoria del pasado y la promesa del futuro, entre la furia y la compasión. La ceniza en Pandora no simboliza el final, simboliza lo que queda después de la verdad. A medida que la tensión aumenta, queda claro que esta no es una historia de buenos contra malos. Es una historia de perspectivas enfrentadas, de valores que chocan, de amor por el mismo mundo expresado de maneras opuestas. Y en medio de todo, Eywa observa, no interviene, no castiga, solo recuerda. Recuerda que toda vida está conectada, incluso cuando parece dividirse, que el fuego que destruye también ilumina, y que a veces, para salvar un mundo, primero hay que permitir que cambie.
Avatar. Fire and Ash no busca responder todas las preguntas, busca hacerlas arder en quien escucha. Nos invita a contemplar qué estamos dispuestos a soltar para seguir adelante y qué parte de nosotros debe convertirse en ceniza para que algo más fuerte pueda surgir. Porque incluso en el corazón del fuego, Pandora sigue viva y su historia aún no ha terminado. En los confines del espacio existe un mundo que no pertenece al silencio, un mundo que respira. Pandora no es solo un planeta, es una memoria viva, una red infinita de raíces, viento y conciencia. Cada hoja recuerda, cada montaña observa, y cada criatura, desde la más pequeña hasta la más imponente, forma parte de un equilibrio antiguo que no necesita palabras para sostenerse. Mucho tiempo después de los primeros encuentros entre humanos y Na'vi, Pandora entra en una nueva etapa. No de paz completa, ni de guerra abierta, sino de tensión latente, como una brasa que aún no se apaga. El cielo sigue siendo azul profundo, las selvas continúan cantando por la noche, pero algo distinto se siente en el aire. Algo arde bajo la superficie. Lejos de los océanos y de los bosques flotantes, existen regiones donde el suelo es oscuro y caliente, donde la tierra se abre en grietas incandescentes y el aire vibra con energía primitiva. Son territorios moldeados por el fuego, por ceniza ancestral y volcanes que nunca duermen del todo. Lugares que incluso muchos Na'vi prefieren evitar. Allí, el vínculo con Eywa se manifiesta de otra manera. No como susurro suave, sino como rugido. En estas tierras vive un clan distinto, forjado por la resistencia. Su cultura no gira en torno a la ligereza del cielo ni a la fluidez del agua, sino a la fuerza, la permanencia y la transformación. Para ellos, el fuego no es destrucción, es prueba, es cambio, es renacimiento. Su piel refleja tonos más oscuros, marcados por el sol y la ceniza. Sus rituales son intensos, profundamente físicos, y su relación con Pandora es directa, casi desafiante, como si cada día negociaran con la tierra misma para existir. No son enemigos del equilibrio, pero lo entienden de otra forma. Mientras tanto, en otros rincones del planeta, generaciones que aprendieron a convivir entre dos mundos, el humano y el Na'vi, enfrentan una pregunta que nunca ha sido sencilla. ¿A qué lugar pertenecemos realmente? La identidad en Pandora no es solo una cuestión de sangre o de cuerpo, es una elección constante, una promesa renovada cada día. Los protagonistas de esta historia no son nuevos a la pérdida ni al sacrificio. Han amado este mundo, lo han defendido y han pagado un precio por ello. Pero ahora descubren que proteger Pandora no siempre significa luchar contra un enemigo externo. A veces, el mayor desafío nace desde dentro. Cuando antiguas fuerzas despiertan, no por malicia sino por necesidad, las alianzas comienzan a tensarse, viejas heridas resurgen. Diferentes visiones sobre el futuro chocan como placas tectónicas, sacudiendo la estabilidad que tanto costó construir. El fuego no pregunta si estás listo, solo avanza. En Avatar, Fire and Ash, la historia no gira únicamente en torno a batallas o conquistas, sino a algo más profundo, el costo del cambio. ¿Qué debe arder para que algo nuevo nazca? ¿Qué tradiciones deben transformarse para que la vida continúe? Pandora enseña que nada permanece inmóvil, ni siquiera lo sagrado. A lo largo del relato somos testigos de paisajes jamás vistos, desiertos de obsidiana iluminados por ríos de lava, cielos teñidos de rojo al atardecer, criaturas adaptadas al calor extremo, majestuosas y temibles a la vez. Todo respira una belleza peligrosa, hipnótica, pero el verdadero conflicto no vive en el entorno,
vive en las decisiones. Cada personaje se enfrenta a elecciones que no tienen respuestas simples. Elegir entre la protección y la libertad, entre la memoria del pasado y la promesa del futuro, entre la furia y la compasión. La ceniza en Pandora no simboliza el final, simboliza lo que queda después de la verdad. A medida que la tensión aumenta, queda claro que esta no es una historia de buenos contra malos. Es una historia de perspectivas enfrentadas, de valores que chocan, de amor por el mismo mundo expresado de maneras opuestas. Y en medio de todo, Eywa observa, no interviene, no castiga, solo recuerda. Recuerda que toda vida está conectada, incluso cuando parece dividirse, que el fuego que destruye también ilumina, y que a veces, para salvar un mundo, primero hay que permitir que cambie. Avatar. Fire and Ash no busca responder todas las preguntas, busca hacerlas arder en quien escucha. Nos invita a contemplar qué estamos dispuestos a soltar para seguir adelante y qué parte de nosotros debe convertirse en ceniza para que algo más fuerte pueda surgir. Porque incluso en el corazón del fuego, Pandora sigue viva y su historia aún no ha terminado. En los confines del espacio existe un mundo que no pertenece al silencio, un mundo que respira. Pandora no es solo un planeta, es una memoria viva, una red infinita de raíces, viento y conciencia. Cada hoja recuerda, cada montaña observa, y cada criatura, desde la más pequeña hasta la más imponente, forma parte de un equilibrio antiguo que no necesita palabras para sostenerse. Mucho tiempo después de los primeros encuentros entre humanos y Na'vi, Pandora entra en una nueva etapa. No de paz completa, ni de guerra abierta, sino de tensión latente, como una brasa que aún no se apaga. El cielo sigue siendo azul profundo, las selvas continúan cantando por la noche, pero algo distinto se siente en el aire. Algo arde bajo la superficie. Lejos de los océanos y de los bosques flotantes, existen regiones donde el suelo es oscuro y caliente, donde la tierra se abre en grietas incandescentes y el aire vibra con energía primitiva. Son territorios moldeados por el fuego, por ceniza ancestral y volcanes que nunca duermen del todo. Lugares que incluso muchos Na'vi prefieren evitar. Allí, el vínculo con Eywa se manifiesta de otra manera. No como susurro suave, sino como rugido. En estas tierras vive un clan distinto, forjado por la resistencia. Su cultura no gira en torno a la ligereza del cielo ni a la fluidez del agua, sino a la fuerza, la permanencia y la transformación. Para ellos, el fuego no es destrucción, es prueba, es cambio, es renacimiento. Su piel refleja tonos más oscuros, marcados por el sol y la ceniza. Sus rituales son intensos, profundamente físicos. Y su relación con Pandora es directa, casi desafiante, como si cada día negociaran con la tierra misma para existir. No son enemigos del equilibrio, pero lo entienden de otra forma. Mientras tanto, en otros rincones del planeta, generaciones que aprendieron a convivir entre dos mundos, el humano y el Na'vi, enfrentan una pregunta que nunca ha sido sencilla. ¿A qué lugar pertenecemos realmente? La identidad en Pandora no es solo una cuestión de sangre o de cuerpo, es una elección constante, una promesa renovada cada día. Los protagonistas de esta historia no son nuevos a la pérdida ni al sacrificio. Han amado este mundo, lo han defendido y han pagado un precio por ello. Pero ahora descubren que proteger Pandora no siempre significa luchar contra un enemigo externo. A veces, el mayor desafío nace desde dentro. Cuando antiguas fuerzas despiertan, no por malicia sino por necesidad, las alianzas comienzan a tensarse, viejas heridas resurgen.
Diferentes visiones sobre el futuro chocan como placas tectónicas, sacudiendo la estabilidad que tanto costó construir. El fuego no pregunta si estás listo, solo avanza. En Avatar, Fire and Ash, la historia no gira únicamente en torno a batallas o conquistas, sino a algo más profundo, el costo del cambio. ¿Qué debe arder para que algo nuevo nazca? ¿Qué tradiciones deben transformarse para que la vida continúe? Pandora enseña que nada permanece inmóvil, ni siquiera lo sagrado. A lo largo del relato somos testigos de paisajes jamás vistos, desiertos de obsidiana iluminados por ríos de lava, cielos teñidos de rojo al atardecer, criaturas adaptadas al calor extremo, majestuosas y temibles a la vez. Todo respira una belleza peligrosa, hipnótica. Pero el verdadero conflicto no vive en el entorno, vive en las decisiones. Cada personaje se enfrenta a elecciones que no tienen respuestas simples. Elegir entre la protección y la libertad, entre la memoria del pasado y la promesa del futuro, entre la furia y la compasión. La ceniza en Pandora no simboliza el final, simboliza lo que queda después de la verdad. A medida que la tensión aumenta, queda claro que esta no es una historia de buenos contra malos. Es una historia de perspectivas enfrentadas, de valores que chocan, de amor por el mismo mundo expresado de maneras opuestas. Y en medio de todo, Eywa observa, no interviene, no castiga, solo recuerda. Recuerda que toda vida está conectada, incluso cuando parece dividirse, que el fuego que destruye también ilumina, y que a veces, para salvar un mundo, primero hay que permitir que cambie. Avatar. Fire and Ash no busca responder todas las preguntas, busca hacerlas arder en quien escucha. Nos invita a contemplar qué estamos dispuestos a soltar para seguir adelante y qué parte de nosotros debe convertirse en ceniza para que algo más fuerte pueda surgir. Porque incluso en el corazón del fuego, Pandora sigue viva y su historia aún no ha terminado. En los confines del espacio existe un mundo que no pertenece al silencio, un mundo que respira. Pandora no es solo un planeta, es una memoria viva, una red infinita de raíces, viento y conciencia. Cada hoja recuerda, cada montaña observa, y cada criatura, desde la más pequeña hasta la más imponente, forma parte de un equilibrio antiguo que no necesita palabras para sostenerse. Mucho tiempo después de los primeros encuentros entre humanos y Na'vi, Pandora entra en una nueva etapa. No de paz completa, ni de guerra abierta, sino de tensión latente, como una brasa que aún no se apaga. El cielo sigue siendo azul profundo, las selvas continúan cantando por la noche, pero algo distinto se siente en el aire. Algo arde bajo la superficie. Lejos de los océanos y de los bosques flotantes, existen regiones donde el suelo es oscuro y caliente, donde la tierra se abre en grietas incandescentes y el aire vibra con energía primitiva. Son territorios moldeados por el fuego, por ceniza ancestral y volcanes que nunca duermen del todo. Lugares que incluso muchos Na'vi prefieren evitar. Allí, el vínculo con Eywa se manifiesta de otra manera. No como susurro suave, sino como rugido. En estas tierras vive un clan distinto, forjado por la resistencia. Su cultura no gira en torno a la ligereza del cielo ni a la fluidez del agua, sino a la fuerza, la permanencia y la transformación. Para ellos, el fuego no es destrucción, es prueba, es cambio, es renacimiento. Su piel refleja tonos más oscuros, marcados por el sol y la ceniza. Sus rituales son intensos, profundamente físicos. Y su relación con Pandora es directa, casi desafiante, como si cada día negociaran con la tierra misma para existir. No son enemigos del equilibrio,
pero lo entienden de otra forma. Mientras tanto, en otros rincones del planeta, generaciones que aprendieron a convivir entre dos mundos, el humano y el Na'vi, enfrentan una pregunta que nunca ha sido sencilla. ¿A qué lugar pertenecemos realmente? La identidad en Pandora no es solo una cuestión de sangre o de cuerpo, es una elección constante, una promesa renovada cada día. Los protagonistas de esta historia no son nuevos a la pérdida ni al sacrificio. Han amado este mundo, lo han defendido y han pagado un precio por ello. Pero ahora descubren que proteger Pandora no siempre significa luchar contra un enemigo externo. A veces, el mayor desafío nace desde dentro. Cuando antiguas fuerzas despiertan, no por malicia sino por necesidad, las alianzas comienzan a tensarse, viejas heridas resurgen. Diferentes visiones sobre el futuro chocan como placas tectónicas, sacudiendo la estabilidad que tanto costó construir. El fuego no pregunta si estás listo, solo avanza. En Avatar, Fire and Ash, la historia no gira únicamente en torno a batallas o conquistas, sino a algo más profundo, el costo del cambio. ¿Qué debe arder para que algo nuevo nazca? ¿Qué tradiciones deben transformarse para que la vida continúe? Pandora enseña que nada permanece inmóvil, ni siquiera lo sagrado. A lo largo del relato somos testigos de paisajes jamás vistos, desiertos de obsidiana iluminados por ríos de lava, cielos teñidos de rojo al atardecer, criaturas adaptadas al calor extremo, majestuosas y temibles a la vez. Todo respira una belleza peligrosa, hipnótica. Pero el verdadero conflicto no vive en el entorno, vive en las decisiones. Cada personaje se enfrenta a elecciones que no tienen respuestas simples. Elegir entre la protección y la libertad, entre la memoria del pasado y la promesa del futuro, entre la furia y la compasión. La ceniza en Pandora no simboliza el final, simboliza lo que queda después de la verdad. A medida que la tensión aumenta, queda claro que esta no es una historia de buenos contra malos. Es una historia de perspectivas enfrentadas, de valores que chocan, de amor por el mismo mundo expresado de maneras opuestas. Y en medio de todo, Eywa observa, no interviene, no castiga, solo recuerda. Recuerda que toda vida está conectada, incluso cuando parece dividirse, que el fuego que destruye también ilumina, y que a veces, para salvar un mundo, primero hay que permitir que cambie. Avatar. Fire and Ash no busca responder todas las preguntas, busca hacerlas arder en quien escucha. Nos invita a contemplar qué estamos dispuestos a soltar para seguir adelante y qué parte de nosotros debe convertirse en ceniza para que algo más fuerte pueda surgir. Porque incluso en el corazón del fuego, Pandora sigue viva y su historia aún no ha terminado. En los confines del espacio existe un mundo que no pertenece al silencio, un mundo que respira. Pandora no es solo un planeta, es una memoria viva, una red infinita de raíces, viento y conciencia. Cada hoja recuerda, cada montaña observa, y cada criatura, desde la más pequeña hasta la más imponente, forma parte de un equilibrio antiguo que no necesita palabras para sostenerse. Mucho tiempo después de los primeros encuentros entre humanos y Na'vi, Pandora entra en una nueva etapa. No de paz completa, ni de guerra abierta, sino de tensión latente, como una brasa que aún no se apaga. El cielo sigue siendo azul profundo, las selvas continúan cantando por la noche, pero algo distinto se siente en el aire. Algo arde bajo la superficie. Lejos de los océanos y de los bosques flotantes, existen regiones donde el suelo es oscuro y caliente, donde la tierra se abre en grietas incandescentes y el aire vibra con energía primitiva.
son territorios moldeados por el fuego, por ceniza ancestral y volcanes que nunca duermen del todo. Lugares que incluso muchos Na'vi prefieren evitar. Allí, el vínculo con Eywa se manifiesta de otra manera. No como susurro suave, sino como rugido. En estas tierras vive un clan distinto, forjado por la resistencia. Su cultura no gira en torno a la ligereza del cielo ni a la fluidez del agua, sino a la fuerza, la permanencia y la transformación. Para ellos, el fuego no es destrucción, es prueba, es cambio, es renacimiento. Su piel refleja tonos más oscuros, marcados por el sol y la ceniza. Sus rituales son intensos, profundamente físicos, y su relación con Pandora es directa, casi desafiante, como si cada día negociaran con la tierra misma para existir. No son enemigos del equilibrio, pero lo entienden de otra forma. Mientras tanto, en otros rincones del planeta, generaciones que aprendieron a convivir entre dos mundos, el humano y el Na'vi, enfrentan una pregunta que nunca ha sido sencilla. ¿A qué lugar pertenecemos realmente? La identidad en Pandora no es solo una cuestión de sangre o de cuerpo, es una elección constante, una promesa renovada cada día. Los protagonistas de esta historia no son nuevos a la pérdida ni al sacrificio. Han amado este mundo, lo han defendido y han pagado un precio por ello. Pero ahora descubren que proteger Pandora no siempre significa luchar contra un enemigo externo. A veces, el mayor desafío nace desde dentro. Cuando antiguas fuerzas despiertan, no por malicia sino por necesidad, las alianzas comienzan a tensarse, viejas heridas resurgen. Diferentes visiones sobre el futuro chocan como placas tectónicas, sacudiendo la estabilidad que tanto costó construir. El fuego no pregunta si estás listo, solo avanza. En Avatar, Fire and Ash, la historia no gira únicamente en torno a batallas o conquistas, sino a algo más profundo, el costo del cambio. ¿Qué debe arder para que algo nuevo nazca? ¿Qué tradiciones deben transformarse para que la vida continúe? Pandora enseña que nada permanece inmóvil, ni siquiera lo sagrado. A lo largo del relato somos testigos de paisajes jamás vistos, desiertos de obsidiana iluminados por ríos de lava, cielos teñidos de rojo al atardecer, criaturas adaptadas al calor extremo, majestuosas y temibles a la vez. Todo respira una belleza peligrosa, hipnótica. Pero el verdadero conflicto no vive en el entorno, vive en las decisiones. Cada personaje se enfrenta a elecciones que no tienen respuestas simples. Elegir entre la protección y la libertad, entre la memoria del pasado y la promesa del futuro, entre la furia y la compasión. La ceniza en Pandora no simboliza el final, simboliza lo que queda después de la verdad. A medida que la tensión aumenta, queda claro que esta no es una historia de buenos contra malos. Es una historia de perspectivas enfrentadas, de valores que chocan, de amor por el mismo mundo expresado de maneras opuestas. Y en medio de todo, Eywa observa, no interviene, no castiga, solo recuerda. Recuerda que toda vida está conectada, incluso cuando parece dividirse, que el fuego que destruye también ilumina, y que a veces, para salvar un mundo, primero hay que permitir que cambie. Avatar. Fire and Ash no busca responder todas las preguntas, busca hacerlas arder en quien escucha. Nos invita a contemplar qué estamos dispuestos a soltar para seguir adelante y qué parte de nosotros debe convertirse en ceniza para que algo más fuerte pueda surgir. Porque incluso en el corazón del fuego, Pandora sigue viva y su historia aún no ha terminado.
En los confines del espacio existe un mundo que no pertenece al silencio, un mundo que respira. Pandora no es solo un planeta, es una memoria viva, una red infinita de raíces, viento y conciencia. Cada hoja recuerda, cada montaña observa, y cada criatura, desde la más pequeña hasta la más imponente, forma parte de un equilibrio antiguo que no necesita palabras para sostenerse. Mucho tiempo después de los primeros encuentros entre humanos y Na'vi, Pandora entra en una nueva etapa. No de paz completa, ni de guerra abierta, sino de tensión latente, como una brasa que aún no se apaga. El cielo sigue siendo azul profundo, las selvas continúan cantando por la noche, pero algo distinto se siente en el aire. Algo arde bajo la superficie. Lejos de los océanos y de los bosques flotantes, existen regiones donde el suelo es oscuro y caliente, donde la tierra se abre en grietas incandescentes y el aire vibra con energía primitiva. Son territorios moldeados por el fuego, por ceniza ancestral y volcanes que nunca duermen del todo. Lugares que incluso muchos Na'vi prefieren evitar. Allí, el vínculo con Eywa se manifiesta de otra manera. No como susurro suave, sino como rugido. En estas tierras vive un clan distinto, forjado por la resistencia. Su cultura no gira en torno a la ligereza del cielo ni a la fluidez del agua, sino a la fuerza, la permanencia y la transformación. Para ellos, el fuego no es destrucción, es prueba, es cambio, es renacimiento. Su piel refleja tonos más oscuros, marcados por el sol y la ceniza. Sus rituales son intensos, profundamente físicos. Y su relación con Pandora es directa, casi desafiante, como si cada día negociaran con la tierra misma para existir. No son enemigos del equilibrio, pero lo entienden de otra forma. Mientras tanto, en otros rincones del planeta, generaciones que aprendieron a convivir entre dos mundos, el humano y el Na'vi, enfrentan una pregunta que nunca ha sido sencilla. ¿A qué lugar pertenecemos realmente? La identidad en Pandora no es solo una cuestión de sangre o de cuerpo, es una elección constante, una promesa renovada cada día. Los protagonistas de esta historia no son nuevos a la pérdida ni al sacrificio. Han amado este mundo, lo han defendido y han pagado un precio por ello. Pero ahora descubren que proteger Pandora no siempre significa luchar contra un enemigo externo. A veces, el mayor desafío nace desde dentro. Cuando antiguas fuerzas despiertan, no por malicia sino por necesidad, las alianzas comienzan a tensarse, viejas heridas resurgen. Diferentes visiones sobre el futuro chocan como placas tectónicas, sacudiendo la estabilidad que tanto costó construir. El fuego no pregunta si estás listo, solo avanza. En Avatar, Fire and Ash, la historia no gira únicamente en torno a batallas o conquistas, sino a algo más profundo, el costo del cambio. ¿Qué debe arder para que algo nuevo nazca? ¿Qué tradiciones deben transformarse para que la vida continúe? Pandora enseña que nada permanece inmóvil, ni siquiera lo sagrado. A lo largo del relato somos testigos de paisajes jamás vistos, desiertos de obsidiana iluminados por ríos de lava, cielos teñidos de rojo al atardecer, criaturas adaptadas al calor extremo, majestuosas y temibles a la vez. Todo respira una belleza peligrosa, hipnótica. Pero el verdadero conflicto no vive en el entorno, vive en las decisiones. Cada personaje se enfrenta a elecciones que no tienen respuestas simples. Elegir entre la protección y la libertad, entre la memoria del pasado y la promesa del futuro, entre la furia y la compasión. La ceniza en Pandora no simboliza el final, simboliza lo que queda después de la verdad.
A medida que la tensión aumenta, queda claro que esta no es una historia de buenos contra malos. Es una historia de perspectivas enfrentadas, de valores que chocan, de amor por el mismo mundo expresado de maneras opuestas. Y en medio de todo, Eywa observa, no interviene, no castiga, solo recuerda. Recuerda que toda vida está conectada, incluso cuando parece dividirse, que el fuego que destruye también ilumina, y que a veces, para salvar un mundo, primero hay que permitir que cambie. Avatar. Fire and Ash no busca responder todas las preguntas, busca hacerlas arder en quien escucha. Nos invita a contemplar qué estamos dispuestos a soltar para seguir adelante y qué parte de nosotros debe convertirse en ceniza para que algo más fuerte pueda surgir. Porque incluso en el corazón del fuego, Pandora sigue viva y su historia aún no ha terminado. En los confines del espacio existe un mundo que no pertenece al silencio, un mundo que respira. Pandora no es solo un planeta, es una memoria viva, una red infinita de raíces, viento y conciencia. Cada hoja recuerda, cada montaña observa, y cada criatura, desde la más pequeña hasta la más imponente, forma parte de un equilibrio antiguo que no necesita palabras para sostenerse. Mucho tiempo después de los primeros encuentros entre humanos y Na'vi, Pandora entra en una nueva etapa. No de paz completa, ni de guerra abierta, sino de tensión latente, como una brasa que aún no se apaga. El cielo sigue siendo azul profundo, las selvas continúan cantando por la noche, pero algo distinto se siente en el aire. Algo arde bajo la superficie. Lejos de los océanos y de los bosques flotantes, existen regiones donde el suelo es oscuro y caliente, donde la tierra se abre en grietas incandescentes y el aire vibra con energía primitiva. Son territorios moldeados por el fuego, por ceniza ancestral y volcanes que nunca duermen del todo. Lugares que incluso muchos Na'vi prefieren evitar. Allí, el vínculo con Eywa se manifiesta de otra manera. No como susurro suave, sino como rugido. En estas tierras vive un clan distinto, forjado por la resistencia. Su cultura no gira en torno a la ligereza del cielo ni a la fluidez del agua, sino a la fuerza, la permanencia y la transformación. Para ellos, el fuego no es destrucción, es prueba, es cambio, es renacimiento. Su piel refleja tonos más oscuros, marcados por el sol y la ceniza. Sus rituales son intensos, profundamente físicos, y su relación con Pandora es directa, casi desafiante, como si cada día negociaran con la tierra misma para existir. No son enemigos del equilibrio, pero lo entienden de otra forma. Mientras tanto, en otros rincones del planeta, generaciones que aprendieron a convivir entre dos mundos, el humano y el Na'vi, enfrentan una pregunta que nunca ha sido sencilla. ¿A qué lugar pertenecemos realmente? La identidad en Pandora no es solo una cuestión de sangre o de cuerpo, es una elección constante, una promesa renovada cada día. Los protagonistas de esta historia no son nuevos a la pérdida ni al sacrificio. Han amado este mundo, lo han defendido y han pagado un precio por ello. Pero ahora descubren que proteger Pandora no siempre significa luchar contra un enemigo externo. A veces, el mayor desafío nace desde dentro. Cuando antiguas fuerzas despiertan, no por malicia sino por necesidad, las alianzas comienzan a tensarse, viejas heridas resurgen. Diferentes visiones sobre el futuro chocan como placas tectónicas, sacudiendo la estabilidad que tanto costó construir. El fuego no pregunta si estás listo, solo avanza. En Avatar, Fire and Ash, la historia no gira únicamente en torno a batallas o conquistas, sino a algo más profundo, el costo del cambio.
¿Qué debe arder para que algo nuevo nazca? ¿Qué tradiciones deben transformarse para que la vida continúe? Pandora enseña que nada permanece inmóvil, ni siquiera lo sagrado. A lo largo del relato somos testigos de paisajes jamás vistos, desiertos de obsidiana iluminados por ríos de lava, cielos teñidos de rojo al atardecer, criaturas adaptadas al calor extremo, majestuosas y temibles a la vez. Todo respira una belleza peligrosa, hipnótica. Pero el verdadero conflicto no vive en el entorno, vive en las decisiones. Cada personaje se enfrenta a elecciones que no tienen respuestas simples. Elegir entre la protección y la libertad, entre la memoria del pasado y la promesa del futuro, entre la furia y la compasión. La ceniza en Pandora no simboliza el final, simboliza lo que queda después de la verdad. A medida que la tensión aumenta, queda claro que esta no es una historia de buenos contra malos. Es una historia de perspectivas enfrentadas, de valores que chocan, de amor por el mismo mundo expresado de maneras opuestas. Y en medio de todo, Eywa observa, no interviene, no castiga, solo recuerda. Recuerda que toda vida está conectada, incluso cuando parece dividirse, que el fuego que destruye también ilumina, y que a veces, para salvar un mundo, primero hay que permitir que cambie. Avatar. Fire and Ash no busca responder todas las preguntas, busca hacerlas arder en quien escucha. Nos invita a contemplar qué estamos dispuestos a soltar para seguir adelante y qué parte de nosotros debe convertirse en ceniza para que algo más fuerte pueda surgir. Porque incluso en el corazón del fuego, Pandora sigue viva y su historia aún no ha terminado. En los confines del espacio existe un mundo que no pertenece al silencio, un mundo que respira. Pandora no es solo un planeta, es una memoria viva, una red infinita de raíces, viento y conciencia. Cada hoja recuerda, cada montaña observa, y cada criatura, desde la más pequeña hasta la más imponente, forma parte de un equilibrio antiguo que no necesita palabras para sostenerse. Mucho tiempo después de los primeros encuentros entre humanos y Na'vi, Pandora entra en una nueva etapa. No de paz completa, ni de guerra abierta, sino de tensión latente, como una brasa que aún no se apaga. El cielo sigue siendo azul profundo, las selvas continúan cantando por la noche, pero algo distinto se siente en el aire. Algo arde bajo la superficie. Lejos de los océanos y de los bosques flotantes, existen regiones donde el suelo es oscuro y caliente, donde la tierra se abre en grietas incandescentes y el aire vibra con energía primitiva. Son territorios moldeados por el fuego, por ceniza ancestral y volcanes que nunca duermen del todo. Lugares que incluso muchos Na'vi prefieren evitar. Allí, el vínculo con Eywa se manifiesta de otra manera, no como susurro suave, sino como rugido. En estas tierras vive un clan distinto, forjado por la resistencia. Su cultura no gira en torno a la ligereza del cielo ni a la fluidez del agua, sino a la fuerza, la permanencia y la transformación. Para ellos, el fuego no es destrucción, es prueba, es cambio, es renacimiento. Su piel refleja tonos más oscuros, marcados por el sol y la ceniza. Sus rituales son intensos, profundamente físicos, y su relación con Pandora es directa, casi desafiante, como si cada día negociaran con la tierra misma para existir. No son enemigos del equilibrio, pero lo entienden de otra forma. Mientras tanto, en otros rincones del planeta, generaciones que aprendieron a convivir entre dos mundos, el humano y el Na'vi, enfrentan una pregunta que nunca ha sido sencilla. ¿A qué lugar pertenecemos realmente? La identidad en Pandora no es solo una cuestión de sangre o de cuerpo,
Es una elección constante, una promesa renovada cada día. Los protagonistas de esta historia no son nuevos a la pérdida ni al sacrificio. Han amado este mundo, lo han defendido y han pagado un precio por ello. Pero ahora descubren que proteger Pandora no siempre significa luchar contra un enemigo externo. A veces, el mayor desafío nace desde dentro. Cuando antiguas fuerzas despiertan, no por malicia sino por necesidad, las alianzas comienzan a tensarse, viejas heridas resurgen. Diferentes visiones sobre el futuro chocan como placas tectónicas, sacudiendo la estabilidad que tanto costó construir. El fuego no pregunta si estás listo, solo avanza. En Avatar, Fire and Ash, la historia no gira únicamente en torno a batallas o conquistas, sino a algo más profundo, el costo del cambio. ¿Qué debe arder para que algo nuevo nazca? ¿Qué tradiciones deben transformarse para que la vida continúe? Pandora enseña que nada permanece inmóvil, ni siquiera lo sagrado. A lo largo del relato somos testigos de paisajes jamás vistos, desiertos de obsidiana iluminados por ríos de lava, cielos teñidos de rojo al atardecer, criaturas adaptadas al calor extremo, majestuosas y temibles a la vez. Todo respira una belleza peligrosa, hipnótica. Pero el verdadero conflicto no vive en el entorno, vive en las decisiones. Cada personaje se enfrenta a elecciones que no tienen respuestas simples. Elegir entre la protección y la libertad, entre la memoria del pasado y la promesa del futuro, entre la furia y la compasión. La ceniza en Pandora no simboliza el final, simboliza lo que queda después de la verdad. A medida que la tensión aumenta, queda claro que esta no es una historia de buenos contra malos. Es una historia de perspectivas enfrentadas, de valores que chocan, de amor por el mismo mundo expresado de maneras opuestas. Y en medio de todo, Eywa observa, no interviene, no castiga, solo recuerda. Recuerda que toda vida está conectada, incluso cuando parece dividirse, que el fuego que destruye también ilumina, y que a veces, para salvar un mundo, primero hay que permitir que cambie. Avatar. Fire and Ash no busca responder todas las preguntas, busca hacerlas arder en quien escucha. Nos invita a contemplar qué estamos dispuestos a soltar para seguir adelante y qué parte de nosotros debe convertirse en ceniza para que algo más fuerte pueda surgir. Porque incluso en el corazón del fuego, Pandora sigue viva y su historia aún no ha terminado. En los confines del espacio existe un mundo que no pertenece al silencio, un mundo que respira. Pandora no es solo un planeta, es una memoria viva, una red infinita de raíces, viento y conciencia. Cada hoja recuerda, cada montaña observa, y cada criatura, desde la más pequeña hasta la más imponente, forma parte de un equilibrio antiguo que no necesita palabras para sostenerse. Mucho tiempo después de los primeros encuentros entre humanos y Na'vi, Pandora entra en una nueva etapa. No de paz completa, ni de guerra abierta, sino de tensión latente, como una brasa que aún no se apaga. El cielo sigue siendo azul profundo, las selvas continúan cantando por la noche, pero algo distinto se siente en el aire. Algo arde bajo la superficie. Lejos de los océanos y de los bosques flotantes, existen regiones donde el suelo es oscuro y caliente, donde la tierra se abre en grietas incandescentes y el aire vibra con energía primitiva. Son territorios moldeados por el fuego, por ceniza ancestral y volcanes que nunca duermen del todo. Lugares que incluso muchos Na'vi prefieren evitar. Allí, el vínculo con Eywa se manifiesta de otra manera.
no como susurro suave, sino como rugido. En estas tierras vive un clan distinto, forjado por la resistencia. Su cultura no gira en torno a la ligereza del cielo ni a la fluidez del agua, sino a la fuerza, la permanencia y la transformación. Para ellos, el fuego no es destrucción, es prueba, es cambio, es renacimiento. Su piel refleja tonos más oscuros, marcados por el sol y la ceniza. Sus rituales son intensos, profundamente físicos, y su relación con Pandora es directa, casi desafiante, como si cada día negociaran con la tierra misma para existir. No son enemigos del equilibrio, pero lo entienden de otra forma. Mientras tanto, en otros rincones del planeta, generaciones que aprendieron a convivir entre dos mundos, el humano y el Na'vi, enfrentan una pregunta que nunca ha sido sencilla. ¿A qué lugar pertenecemos realmente? La identidad en Pandora no es solo una cuestión de sangre o de cuerpo, es una elección constante, una promesa renovada cada día. Los protagonistas de esta historia no son nuevos a la pérdida ni al sacrificio. Han amado este mundo, lo han defendido y han pagado un precio por ello. Pero ahora descubren que proteger Pandora no siempre significa luchar contra un enemigo externo. A veces, el mayor desafío nace desde dentro. Cuando antiguas fuerzas despiertan, no por malicia sino por necesidad, las alianzas comienzan a tensarse, viejas heridas resurgen. Diferentes visiones sobre el futuro chocan como placas tectónicas, sacudiendo la estabilidad que tanto costó construir. El fuego no pregunta si estás listo, solo avanza. En Avatar, Fire and Ash, la historia no gira únicamente en torno a batallas o conquistas, sino a algo más profundo, el costo del cambio. ¿Qué debe arder para que algo nuevo nazca? ¿Qué tradiciones deben transformarse para que la vida continúe? Pandora enseña que nada permanece inmóvil, ni siquiera lo sagrado. A lo largo del relato somos testigos de paisajes jamás vistos, desiertos de obsidiana iluminados por ríos de lava, cielos teñidos de rojo al atardecer, criaturas adaptadas al calor extremo, majestuosas y temibles a la vez. Todo respira una belleza peligrosa, hipnótica. Pero el verdadero conflicto no vive en el entorno, vive en las decisiones. Cada personaje se enfrenta a elecciones que no tienen respuestas simples. Elegir entre la protección y la libertad, entre la memoria del pasado y la promesa del futuro, entre la furia y la compasión. La ceniza en Pandora no simboliza el final, simboliza lo que queda después de la verdad. A medida que la tensión aumenta, queda claro que esta no es una historia de buenos contra malos. Es una historia de perspectivas enfrentadas, de valores que chocan, de amor por el mismo mundo expresado de maneras opuestas. Y en medio de todo, Eywa observa, no interviene, no castiga, solo recuerda. Recuerda que toda vida está conectada, incluso cuando parece dividirse, que el fuego que destruye también ilumina, y que a veces, para salvar un mundo, primero hay que permitir que cambie. Avatar. Fire and Ash no busca responder todas las preguntas, busca hacerlas arder en quien escucha. Nos invita a contemplar qué estamos dispuestos a soltar para seguir adelante y qué parte de nosotros debe convertirse en ceniza para que algo más fuerte pueda surgir. Porque incluso en el corazón del fuego, Pandora sigue viva y su historia aún no ha terminado. En los confines del espacio existe un mundo que no pertenece al silencio, un mundo que respira. Pandora no es solo un planeta, es una memoria viva, una red infinita de raíces, viento y conciencia. Cada hoja recuerda, cada montaña observa y cada criatura
desde la más pequeña hasta la más imponente, forma parte de un equilibrio antiguo que no necesita palabras para sostenerse. Mucho tiempo después de los primeros encuentros entre humanos y Na'vi, Pandora entra en una nueva etapa. No de paz completa ni de guerra abierta, sino de tensión latente, como una brasa que aún no se apaga. El cielo sigue siendo azul profundo, las selvas continúan cantando por la noche, pero algo distinto se siente en el aire. Algo arde bajo la superficie. Lejos de los océanos y de los bosques flotantes, existen regiones donde el suelo es oscuro y caliente, donde la tierra se abre en grietas incandescentes y el aire vibra con energía primitiva. Son territorios moldeados por el fuego, por ceniza ancestral y volcanes que nunca duermen del todo. Lugares que incluso muchos Na'vi prefieren evitar. Allí, el vínculo con Eywa se manifiesta de otra manera. No como susurro suave, sino como rugido. En estas tierras vive un clan distinto, forjado por la resistencia. Su cultura no gira en torno a la ligereza del cielo ni a la fluidez del agua, sino a la fuerza, la permanencia y la transformación. Para ellos, el fuego no es destrucción, es prueba, es cambio, es renacimiento. Su piel refleja tonos más oscuros, marcados por el sol y la ceniza. Sus rituales son intensos, profundamente físicos. Y su relación con Pandora es directa, casi desafiante, como si cada día negociaran con la tierra misma para existir. No son enemigos del equilibrio, pero lo entienden de otra forma. Mientras tanto, en otros rincones del planeta, generaciones que aprendieron a convivir entre dos mundos, el humano y el Na'vi, enfrentan una pregunta que nunca ha sido sencilla. ¿A qué lugar pertenecemos realmente? La identidad en Pandora no es solo una cuestión de sangre o de cuerpo, es una elección constante, una promesa renovada cada día. Los protagonistas de esta historia no son nuevos a la pérdida ni al sacrificio. Han amado este mundo, lo han defendido y han pagado un precio por ello. Pero ahora descubren que proteger Pandora no siempre significa luchar contra un enemigo externo. A veces, el mayor desafío nace desde dentro. Cuando antiguas fuerzas despiertan, no por malicia sino por necesidad, las alianzas comienzan a tensarse, viejas heridas resurgen. Diferentes visiones sobre el futuro chocan como placas tectónicas, sacudiendo la estabilidad que tanto costó construir. El fuego no pregunta si estás listo, solo avanza. En Avatar, Fire and Ash, la historia no gira únicamente en torno a batallas o conquistas, sino a algo más profundo, el costo del cambio. ¿Qué debe arder para que algo nuevo nazca? ¿Qué tradiciones deben transformarse para que la vida continúe? Pandora enseña que nada permanece inmóvil, ni siquiera lo sagrado. A lo largo del relato somos testigos de paisajes jamás vistos, desiertos de obsidiana iluminados por ríos de lava, cielos teñidos de rojo al atardecer, criaturas adaptadas al calor extremo, majestuosas y temibles a la vez. Todo respira una belleza peligrosa, hipnótica. Pero el verdadero conflicto no vive en el entorno, vive en las decisiones. Cada personaje se enfrenta a elecciones que no tienen respuestas simples. Elegir entre la protección y la libertad, entre la memoria del pasado y la promesa del futuro, entre la furia y la compasión. La ceniza en Pandora no simboliza el final, simboliza lo que queda después de la verdad. A medida que la tensión aumenta, queda claro que esta no es una historia de buenos contra malos. Es una historia de perspectivas enfrentadas, de valores que chocan, de amor por el mismo mundo expresado de maneras opuestas. Y en medio de todo, Eywa observa, no interviene, no castiga, solo recuerda.
Recuerda que toda vida está conectada, incluso cuando parece dividirse, que el fuego que destruye también ilumina, y que a veces, para salvar un mundo, primero hay que permitir que cambie. Avatar. Fire and Ash no busca responder todas las preguntas, busca hacerlas arder en quien escucha. Nos invita a contemplar qué estamos dispuestos a soltar para seguir adelante y qué parte de nosotros debe convertirse en ceniza para que algo más fuerte pueda surgir. Porque incluso en el corazón del fuego, Pandora sigue viva y su historia aún no ha terminado. En los confines del espacio existe un mundo que no pertenece al silencio, un mundo que respira. Pandora no es solo un planeta, es una memoria viva, una red infinita de raíces, viento y conciencia. Cada hoja recuerda, cada montaña observa, y cada criatura, desde la más pequeña hasta la más imponente, forma parte de un equilibrio antiguo que no necesita palabras para sostenerse. Mucho tiempo después de los primeros encuentros entre humanos y Na'vi, Pandora entra en una nueva etapa. No de paz completa, ni de guerra abierta, sino de tensión latente, como una brasa que aún no se apaga. El cielo sigue siendo azul profundo, las selvas continúan cantando por la noche, pero algo distinto se siente en el aire. Algo arde bajo la superficie. Lejos de los océanos y de los bosques flotantes, existen regiones donde el suelo es oscuro y caliente, donde la tierra se abre en grietas incandescentes y el aire vibra con energía primitiva. Son territorios moldeados por el fuego, por ceniza ancestral y volcanes que nunca duermen del todo. Lugares que incluso muchos Na'vi prefieren evitar. Allí, el vínculo con Eywa se manifiesta de otra manera. No como susurro suave, sino como rugido. En estas tierras vive un clan distinto, forjado por la resistencia. Su cultura no gira en torno a la ligereza del cielo ni a la fluidez del agua, sino a la fuerza, la permanencia y la transformación. Para ellos, el fuego no es destrucción, es prueba, es cambio, es renacimiento. Su piel refleja tonos más oscuros, marcados por el sol y la ceniza. Sus rituales son intensos, profundamente físicos, y su relación con Pandora es directa, casi desafiante, como si cada día negociaran con la tierra misma para existir. No son enemigos del equilibrio, pero lo entienden de otra forma. Mientras tanto, en otros rincones del planeta, generaciones que aprendieron a convivir entre dos mundos, el humano y el Na'vi, enfrentan una pregunta que nunca ha sido sencilla. ¿A qué lugar pertenecemos realmente? La identidad en Pandora no es solo una cuestión de sangre o de cuerpo, es una elección constante, una promesa renovada cada día. Los protagonistas de esta historia no son nuevos a la pérdida ni al sacrificio. Han amado este mundo, lo han defendido y han pagado un precio por ello. Pero ahora descubren que proteger Pandora no siempre significa luchar contra un enemigo externo. A veces, el mayor desafío nace desde dentro. Cuando antiguas fuerzas despiertan, no por malicia sino por necesidad, las alianzas comienzan a tensarse, viejas heridas resurgen. Diferentes visiones sobre el futuro chocan como placas tectónicas, sacudiendo la estabilidad que tanto costó construir. El fuego no pregunta si estás listo, solo avanza. En Avatar, Fire and Ash, la historia no gira únicamente en torno a batallas o conquistas, sino a algo más profundo, el costo del cambio. ¿Qué debe arder para que algo nuevo nazca? ¿Qué tradiciones deben transformarse para que la vida continúe? Pandora enseña que nada permanece inmóvil, ni siquiera lo sagrado. A lo largo del relato somos testigos de paisajes jamás vistos, desiertos de